La impaciencia se cura con fe. Esta es una de las frases más potentes y con las que más me ha hecho reflexionar de los últimos tiempos, y creo que es importante que la comparta con vosotros porque creo que os puede ayudar. Yo me he visto reflejado justamente en esta parte por el hecho de cuando empecé a emprender, que tenía mucha prisa por empezar, por tener resultados cuanto antes, y luego al final me terminé quemando, que es algo que puede pasar. Y de hecho, si eres emprendedor, si te querías tener éxito, si quieres tener grandes negocios, es algo que te va a pasar 100%. Así que quédate en este vídeo, vamos a repasar esta frase porque esto es la realidad. La impaciencia se cura con fe. Vamos a verlo. Si no me conoces, yo soy Luis Ensierra, tengo mi agencia de marketing vivo de los negocios digitales y yo te quiero enseñar cómo yo pasé desde cero, de dejar la universidad por segunda vez, a construir un negocio digital, a vivir de ello y no tener pues toda la libertad que conlleva tener un negocio digital. De hecho, estos vídeos, como verás, son totalmente gratuitos, todo mi conocimiento está en estos vídeos, y a mí una de las cosas fundamentales que me ha ayudado a crecer, a construir este negocio digital, ha sido esa parte de desarrollo personal, ¿vale? La parte de desarrollo personal ha sido, diría que el 80%, sin contar con conocimientos, que conocimientos por supuesto ha habido, y ha habido que invertir en mentores, ha habido que invertir en formaciones. Quiero que lo tengas en cuenta porque yo lo he hecho y me he gastado más de 4.000 euros en mentores, en formaciones privadas para vivir de mi negocio digital, pero quiero tratar de ese desarrollo personal, de cada vez ese ansias de ser mejor, de construir grandes cosas, de construir un castillo con los cimientos más sólidos, construir sobre la roca, no sobre la arena. Así que eso quiero que lo trabajemos en este vídeo. La impaciencia se cura con fe. Esto lo he escuchado en uno de los vídeos que en mi algoritmo de YouTube me apareció por casualidad, de un hombre que no conocía. Se llama Lain, ¿vale? Que seguro que le conocéis porque tiene más de 4 millones de usuarios en YouTube, de suscriptores. Yo personalmente no lo conocía, así que directamente entré a ver ese vídeo, que entró por casualidad en mi algoritmo porque realmente no estaba buscando nada de desarrollo personal. Y después de verme todo el vídeo, vi esta frase al final, justo al final, y dije, wow, si es justo lo que me pasaba a mí al principio. Es justo lo que fue uno de los errores que me llevó a cometer pues mucha frustración, ansiedad, noches sin dormir, palpitaciones por ese estrés del inicio. Y es que tiene toda la razón. Si tú te pones en esa tesitura, ¿no? Cuando yo estaba empezando, ya he comentado en varios vídeos, tenía una deuda de todas estas formaciones, de mentorías y demás, de 4.000 euros, y tenía, por supuesto, una serie de responsabilidades, porque yo ya había empezado a facturar. Cuando empiezas a facturar, por lo menos aquí en España, tienes que pagar cuota de autónomos, que eran 88 euros, y tienes que pagar gestoría, que en su caso yo pagaba creo que 45. O sea, ya empezaba a tener gastos fijos del negocio, y sin embargo estaba facturando creo que 300 euros ese primer mes, lo cual pues me dejaba en una mala situación. Si cada mes tenía que pagar 300 y pico de deudas, tenía que pagar, digamos, toda la parte de gestión del negocio, más herramientas, 20 euros así, tenía que pagar cosas. Y al fin y al cabo, todo ese estrés, toda esa ansiedad del principio, llevaban a un bucle que es difícil salir realmente de ese bucle, porque piensas que tienes demasiadas cosas, pero esas demasiadas cosas te generan frustración, ansiedad de querer conseguir el resultado, de conseguir vivir de tu negocio, de empezar a escalar a 5 cifras, todo eso te entra ansiedad, ¿no? Y luego se retroalimenta, porque esa ansiedad lo que hace es dar la curva y te impide actuar. Te impide actuar y te bloquea por completo. Empiezas a perder el tiempo cuando es el peor momento para perder el tiempo. Cuando estás empezando cualquier negocio, deberías estar 100% focus en una cosa y empezar a que las cosas salgan. Ya hemos hablado aquí del tema de negocio, te recomiendo que te suscribas, que veas otros vídeos, porque aquí también hablamos de negocio, no solo de desarrollo personal. Ya hemos visto que la parte fundamental de cualquier negocio, da igual, no da igual, pero principalmente
hay que vender, hay que conseguir clientes, hay que tener sistemas de captación de clientes 100%. Y en eso tenía que estar enfocado mi negocio, en empezar a conseguir clientes y empezar a que esa rueda empezara a moverse. Pero sin embargo, yo como persona, perdón que he tocado el micro, yo como persona estaba bloqueado por esa ansiedad, por llevar mi mente a un estrés del que todavía no estaba preparado, porque no tenía un autoconcepto bueno, no había separado tanta, ¿cómo decirlo?, el tema en torno de mí, y es algo que estaba costando, eran muchos factores, cambiar el entorno, cambiar mi forma de ser, cambiar mis hábitos, empezar a comer bien, todo ese tipo de cosas que te llevan a tener más energía, a tener un mayor rendimiento, pero si lo haces todo de golpe, te va a terminar saturando, es inevitable. Disculpad la silla. Entonces, yo tenía prisa, realmente tenía prisa porque no sabía cuánto tiempo iba a poder aguantar en esa misma situación, en esa situación, ya digo, de no paz mental, ¿cómo decirlo?, de tener problemas, fuegos, requerimientos de Hacienda desde un primer momento, o sea, era una cantidad de estrés enorme, y quería salir de ese momento y empezar a llegar a la calma. A la calma, para en ese momento era, con 1.000 euros al mes, 800 me valía y estaba estupendo, ¿vale? Entonces, ¿yo por qué tenía impaciencia en ese momento? Porque no creía lo suficiente en mí. Porque creía que en algún momento iba a explotar todo y lo iba a dejar. No tenía la suficiente fe. Sí que es verdad que luego, gracias a Dios, seguí actuando, dejé esa fase atrás y empezaron a caer varios clientes y ahí fue pues todo mejor, ¿no? Pero si desde un primer momento te bloqueas, te sientes de esa manera, lo primero que tienes que tener claro es que gracias a las leyes universales, yo te recomiendo, por ejemplo, este libro de Brian Tracy que me estoy leyendo yo a día de hoy, me estoy leyendo varios simultáneamente, pero este es uno de ellos, y te lo recomiendo, te lo dejaré en la descripción si le quieres echar un vistazo, porque te enseña que si tú tienes fe, que es una de las leyes fundamentales, creer realmente que eso va a ocurrir, y no una fe cualquiera, no vale visualizar, no vale quedarse solamente en pensamientos. Ten en cuenta que la fe sin obra no es fe real, porque la fe tiene que haber una actuación. Si tú crees que vas a lograr algo, terminas actuando, ¿vale? Empiezas a ejecutar acciones que te acerquen a ese objetivo que tengas como fe. Pero yo en ese momento no tenía fe, no tenía la suficiente fe. Por eso tenía impaciencia, tenía ese mal estado interior de decir, necesito sacarlo ya, necesito tener ya un buen físico, sobre todo vivir de mi negocio, ser solvente, eliminar deudas, dejar de pagar todo ese tipo de cosas y empezar de cero. ¿Sabes? Empezar de cero, que es algo que a día de hoy pues ya queda bastante lejos, por suerte, pero simplemente con empezar de cero es algo que me hubiera encantado desde un primer momento. Pero ahí está. Si tú en ese momento, en vez de actuar como yo actué, te lo cuento precisamente para que tú no cometas mis errores. Yo ya los he cometido, la he cagado, he pasado malos momentos y al final, pues, por una serie de circunstancias a mí me ha salido bien, pero es posible que tú en esas mismas circunstancias termines dejando el negocio, como a mí se me pasó tantas veces por la cabeza, o termines haciendo cualquier otra cosa, cogiendo un empleo o volviendo a la universidad, cualquier cosa que no sea seguir tu camino. Yo, ¿cómo tenía que haber actuado desde ese momento, viéndolo ya desde una perspectiva global y habiendo evolucionado más de un año desde entonces? Es precisamente creyendo en que todo es un proceso, ¿vale? Todo es un proceso y tenemos que disfrutar, tenemos que disfrutarlo. Es decir, yo estoy en el punto A y obviamente quiero llegar a un punto B, quiero llegar pues a tener una buena casa, quiero llegar a estar en una zona de playa, quiero estar preferiblemente en Portugal, quiero tener una serie de cosas, ¿vale? Para que lo tengas tú en cuenta. Pero yo ahora estoy en un punto A. En este punto A, hasta llegar al punto B, hay un proceso muy largo, y aunque yo sienta que ya estoy en el punto B, todavía tiene que materializarse muchas cosas.
¿Cuánto tiempo va a tardar? No lo sé, pero no me produce angustia porque sé a ciencia cierta que eso va a pasar. Más tarde y más temprano, y 100% eso depende de mí. Depende de las acciones que yo actúe en el día, con lo que desee estar en ese punto B. Y según enfoque todas esas acciones que tengo en el día, antes llegaré a conseguir ese punto B. Pero ten en cuenta, esto está asegurado, el punto B va a pasar. El punto B va a pasar porque las leyes universales, al visualizarlo, ¿vale? Hablo como si fuera magia, ¿no? Visualizar y actuar en consecuencia a esa visualización hace que 100% se cumpla, igual que se cumple la ley de la gravedad, también se cumplen esas leyes universales. Por eso, yo a día de hoy quiero ese punto B, pero mi punto B hace un año era vivir de mi negocio, saber, no tener angustia de que por favor un cliente este mes, un cliente que me pague 300 euros, simplemente para cubrir gastos, no quería nada para mí, simplemente cubrir gastos y decir, vivo de ello y tengo un cliente recurrente. Eso era más que suficiente, pero al tener impaciencia, este punto B cada vez se iba alejando más en el tiempo. Si yo en ese momento del punto A hubiera eliminado por completo esa angustia, ese miedo que tenías al principio, hubiera llegado al punto B mucho antes, no me cabe la menor duda, porque las acciones que hubiera tomado en este punto B, en este punto A, perdón, hubieran estado en una frecuencia alineada con la que quería estar en ese punto B. Si estoy hablando de miedo, frustración, culpa porque no soy capaz de lograrlo, estoy vibrando en una frecuencia baja. Unas emociones que me hacen sentir mal y que me impiden obrar para lograr ese punto B. Pero sin embargo, al fin y al cabo, siendo constante, lo terminé consiguiendo, ¿vale? Pero si yo hubiera sabido esta información mucho antes, sabiendo que el resultado estaba asegurado 100%, que si tú actúas en consecuencia, eres constante, crees en ello, deseas con suficiente fuerza conseguir este objetivo, estoy seguro de que lo hubiera logrado mucho antes. Y quiero que tú lo apliques, Es posible que te encuentres en un momento de adversidad, que sientas que no lo vas a lograr. Ten en cuenta que si una persona ya lo ha logrado, tú no eres nada diferente a esa persona. No es algo súper abstracto, no es algo que somos totalmente iguales a nivel de capacidad. Lo único que tenemos que entrenarnos, tenemos que meter habilidades. Y la habilidad de tener fe es una de las más importantes. No tener esa impaciencia, esa angustia que está matando tu punto B, tu futuro deseo, tu sueño, tu éxito, todo eso que quieres conseguir, ¿vale? Quiero que lo tengas muy en cuenta. A mí me hubiera ahorrado muchos disgustos, me hubiera ahorrado pensar con muchísima más claridad y actuar en consecuencia, que realmente es lo más importante. Ser, hacer, tener, ¿vale? Así que espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre, si estás en Spotify, dame 5 estrellas y también dame un follow, por supuesto. Y si estás en YouTube, suscríbete, dame un like. Lo más importante, no tengas angustia por el resultado. Está 100% asegurado. Y no lo digo yo, lo dice Brian Tracy. Así que actúa en consecuencia. Se va a cumplir mucho antes de lo que piensas, pero no pienses que lo vas a conseguir mucho antes. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.